Y en esta ocasión quiero platicarles del análisis y observaciones en torno a la ley del programa de reconstrucción, recuperación y transformación de la ciudad de México en una cada vez más resiliente que presentó el jefe de gobierno y que nosotros en la Comisión de Vivienda hicimos un análisis de esa propuesta. En primer lugar, decir que tiene muchos elementos que, entendiendo también las circunstancias en las que nos encontrábamos, hacen difícil poder dictaminar y analizar la propuesta. El primero de ellos es que no tiene un diagnóstico y una información como lo suficientemente sólida para que podamos ver el universo de damnificados y dentro de ese universo de damnificados checar cuántos son de autoproducción, cuántos son edificaciones, de esas edificaciones cuántos eran de comercio, de esos de los que restan de vivienda. Cuántos eran de vivienda en renta que tienen un solo dueño, cuántos eran copropietarios, cuántos eran condóminos, porque al final, teniendo este universo, pues nosotros podemos saber a quiénes le vamos a dar la ayuda, a partir de qué fondos, a quienes no, porque hay gente que tuvo una omisión y una irresponsabilidad que creo que es importante distinguirla, y cuánto nos falta y en todo caso poder dar una solución que efectivamente llegue a quienes tiene que llegar. Y otra gran omisión también que tiene la iniciativa es que no carece completamente de un enfoque humano. Está completamente situada en un contexto en el que las edificaciones y los predios para propiciar más desarrollo urbano, y se olvida de esta parte en la que la principal gravedad que tuvimos el 19 de septiembre es que hay mucha gente que perdió su patrimonio, sí, pero hay mucha gente que también perdió la vida y que incluso le cambió la vida y que hoy en día no tienen respuesta porque hay muchos alumnos que no han regresado a la escuela, porque tienen complicaciones en su trabajo y demás, y entonces completamente saca este factor, inclusive hasta el de género. Por estas dos razones, que es la carencia de información y la falta de este enfoque humano, de ahí se derivan muchas omisiones por parte de la iniciativa que se las voy a enlistar. El primero de ellos es que no se plantea el rescate integral de las zonas afectadas. Es una iniciativa que está muy enfocada al corredor de Ciudad Central, Benito Juárez y Cuauhtémoc, y entonces excluye a Tláhuac, Xochimilco, Coajimalpa, Magdalena Contreras, incluso Iztapalapa, en donde también se dieron afectaciones. Se requiere una propuesta que incluya la gestión social e integral del riesgo, es decir, tenemos que sacar de su condición de vulnerabilidad a muchas personas que aún viven en edificios que están tocados, que les hace falta mantenimiento y que en otro sismo pueden estar en riesgo. No se considera rehabilitar el patrimonio cultural e histórico dañado, lo cual también es muy importante. Tenemos que proteger nuestro patrimonio cultural e histórico y no podemos tampoco propiciar mecanismos que destruyan nuestro patrimonio cultural e histórico. La propuesta de ley no incluye definiciones básicas sobre el diseño institucional para la reconstrucción, ni siquiera se define la integración de la comisión creada para ese propósito. Esta iniciativa viene de un decreto de emergencia, en donde en ese decreto de emergencia se decía que todo el proceso de reconstrucción se iba a hacer a través de una comisión que iba a estar apoyada por un consejo consultivo. Ninguno de esos dos elementos vienen incluidos en la iniciativa. Tampoco se considera la participación por parte de la sociedad civil. La mayor parte del enfoque de financiamiento está enfocada en este incremento del 35% de potencial, es decir, más niveles y más viviendas ahí en ese edificio que se colapsó, lo cual atenta también contra la planeación y el desarrollo urbano y la propia seguridad de las familias. No se definen lineamientos para la administración de las plantas bajas. Ahí en esta iniciativa se dice que para dar mayor vitalidad, las plantas bajas van a estar destinados a comercios, pero no sabemos quién se va a quedar con la administración de esos comercios, si los desarrolladores, si los vecinos, si los condóminos, si los copropietarios, si el gobierno de la ciudad o quién. La falta de una visión integral deja fuera también de la reconstrucción a vecinos y habitantes que no son propietarios. Hay muchos edificios en los que vivía ahí gente que arrendaba en condiciones incluso en el que pusieron en riesgo su vida y no están consideradas que puedan regresar al lugar donde vivían
preservando, por supuesto, el arraigo vecinal, que es también muy importante para la convivencia y para la cohesión social. Los rubros que se proponen en materia de transparencia resultan muy limitados y que también ustedes lo pueden checar accediendo a la plataforma CDMX, que es una plataforma muy complicada de utilizar, que no te arroja la información suficiente, que no puedes utilizarla para después construirla en una base de datos y entonces poder sacar más información y analizar mejor los datos. También faltan muchos datos que no están dentro de la plataforma de la Ciudad de México. No existen mecanismos o un protocolo para salvaguardar la documentación oficial y garantizar el funcionamiento de la administración pública. Muchos de los edificios que quedaron tocados son parte del gobierno de la ciudad o del gobierno federal, en el que no estamos considerados cómo rescatar esos archivos, que al final es la historia de las instituciones y que es el seguimiento que se dan a todos y cada uno de nuestros trámites administrativos, y no se incluyen tampoco estimaciones del presupuesto necesario para la reconstrucción, así como los fondos que tenemos disponible para poder hacerlo, ¿no? Que no es otra cosa que tenemos tanto dinero, tenemos este daño encontrado, ¿no? Que nos cuesta tanto, nos hace falta tanto, ¿cómo vamos a poder subsanarlo? Eso tampoco viene. En ese sentido, ante la falta de elementos y ante todos los vacíos que tiene esta iniciativa, nosotros lo que estamos haciendo es proponer que la iniciativa del jefe de gobierno la podamos discutir e ir avanzando por etapas. En una primera etapa, darle todos los elementos al jefe de gobierno para fortalecerlo. Ojo, fortalecerlo. O sea, no quiere decir que esté impedido de hacerlo ahora mismo. Creo que sí es necesario fortalecerlo para todas las acciones de atender la emergencia, que pueda construir los censos, que pueda realizar los diagnósticos, los peritajes correspondientes, que pueda hacer las demoliciones, el traslado de cascajo necesario y demás. Y en una segunda etapa, checar el tema del financiamiento de una manera confiable, de tal forma que garanticemos que estos recursos que son limitados y que no podemos tampoco apostar por el jaque de la ciudad a costa de hacer negocios que efectivamente no van a llegar a los damnificados reales, lleguen a quienes efectivamente lo necesitan. Esto es lo que estamos discutiendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ya hemos puesto también en nuestro blog de la Comisión de Vivienda, que les vamos a poner ahí la liga, este documento, que ojalá lo puedan revisar, ojalá nos puedan enviar sus comentarios para que nosotros también en el proceso de dictaminación los tomemos en cuenta. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde.